En un pequeño pueblo donde las riquezas eran escasas y la ambición podía nublar el juicio, un hombre llamado Kofi destacaba entre todos. Su fortuna parecía inagotable, su éxito inalcanzable, y su negocio de carne era el más próspero del mercado. Pero detrás de su encantadora sonrisa y su generosidad aparente, se ocultaba un secreto aterrador, uno que nadie podría haber imaginado. Amina, una joven del pueblo, quedó cautivada por él. Su elegancia, su aire misterioso y su posición lo hacían parecer un sueño hecho realidad. Durante meses, intentó acercarse a él, deseando ser parte de su mundo. Kofi, aunque al principio se mantenía distante, comenzó a sentir algo por ella. No debía hacerlo. Su vida estaba marcada por un pacto oscuro y el amor no tenía cabida en ella. Pero Amina era distinta. Su dulzura y su persistencia rompieron poco a poco las barreras que él había construido. Sin embargo, el destino de Kofi no estaba en sus manos. Su riqueza tenía un precio: obediencia absoluta a un antiguo ritual. Un poderoso sacerdote y los espíritus que lo respaldaban exigían sacrificios constantes a cambio de fortuna y protección. Durante años, había cumplido sin dudar, atrayendo mujeres desprevenidas a su majestuosa mansión, solo para convertirlas en ofrendas macabras. La carne que vendía con tanto éxito no provenía de un animal exótico, como aseguraba, sino de sus propias víctimas. Cuando los espíritus ordenaron que Amina fuera el próximo sacrificio, Kofi sintió por primera vez el peso de su humanidad. No era como las demás. Con ella, había sentido algo genuino, algo que no debía existir en su vida marcada por la oscuridad. Pasó noches enteras atormentado, luchando contra su deber y su deseo de salvarla. Pero sabía que desafiar a los espíritus significaría su propia muerte. Finalmente, tomó una decisión. La invitó a su casa con la promesa de presentarle a su familia. Amina, emocionada, creyó que su sueño de casarse con él estaba a punto de cumplirse. Ignorando las advertencias de su mejor amiga Olama y de su familia, se preparó con ilusión, convencida de que su vida estaba por cambiar. El viaje comenzó como una travesía agradable, pero a medida que avanzaban, el paisaje se volvía cada vez más sombrío. La carretera se estrechaba, los árboles parecían cerrarse sobre ellos, y el ambiente se tornaba inquietante. Un presentimiento desagradable se instaló en su pecho. Al llegar, quedó deslumbrada por la magnificencia de la mansión. El lujo que la rodeaba era más de lo que jamás había imaginado. Kofi la recibió con amabilidad, colmándola de regalos y atenciones, como si quisiera hacerla olvidar sus miedos. Durante las primeras horas, Amina se permitió creer que todo estaba bien, que sus sospechas eran infundadas. Pero cuando cayó la noche, la atmósfera cambió. Kofi se volvió distante, su mirada fría, su actitud evasiva. Amina sintió que algo andaba mal, pero no tuvo tiempo de reaccionar. En la oscuridad de la madrugada, él entró en su habitación, sosteniendo un cuchillo con manos temblorosas. Se quedó observándola mientras dormía, su mente dividida entre el afecto y la obligación. Murmuró una disculpa y con un solo movimiento selló su destino. El ritual debía completarse. Con una precisión macabra, preparó el cuerpo de Amina como lo había hecho con tantas otras antes que ella. La sangre, los cánticos, la fría determinación. Para Kofi, ya no había vuelta atrás. Guardó los restos en su cámara frigorífica, listos para su siguiente venta. Pero esta vez, el peso de su crimen lo aplastaba más que nunca. 2 días después, la ausencia de Amina despertó sospechas. Su madre, consumida por la angustia, sintió en su interior que algo terrible había sucedido. Olama, recordando la ubicación que su amiga le había enviado, corrió a la estación de policía con la esperanza de que aún hubiera tiempo. Los oficiales, que siempre habían desconfiado de la fortuna de Kofi, reunieron un equipo y se dirigieron a la mansión. El viaje fue tenso, y la sensación de peligro aumentaba con cada kilómetro. Al llegar, la imponente casa parecía mirarles con una amenaza silenciosa. Con armas en mano, irrumpieron en el lugar, y el hedor de la muerte los golpeó de inmediato. En el sótano, lo inimaginable se reveló ante sus ojos. Restos humanos almacenados con precisión escalofriante, etiquetas marcando cada parte como si fuera mercancía común. El grito de la madre de Amina rompió el silencio cuando la realidad la golpeó con brutalidad. Kofi fue arrestado de inmediato, su calma perturbadora solo haciendo la escena más espeluznante. En el interrogatorio, confesó todo sin titubeos. Narró sus crímenes con la frialdad de quien ha aceptado su destino. Su carne había sido vendida por años, consumida por personas que nunca se detuvieron a cuestionar su procedencia.
La noticia se propagó rápidamente. Los clientes que alguna vez alabaron la calidad de su carne sintieron náuseas al descubrir la verdad. El pueblo entero quedó atrapado entre el horror y la culpa, enfrentando la realidad de que su propia codicia había permitido que tales atrocidades ocurrieran a plena vista. El juicio de Kofi fue rápido y público. La indignación colectiva lo condenó sin compasión. El juez, con voz firme, sentenció: por los crímenes atroces que has cometido, pasarás el resto de tu vida en prisión. Cuando Kofi fue escoltado fuera de la sala, se giró hacia la multitud. Con una sonrisa sombría, dejó una última verdad: yo solo les di lo que querían. Sus palabras quedaron suspendidas en el aire como una maldición. La historia de Kofi no era solo la de un hombre cruel, sino la de un pueblo cegado por la avaricia y la ignorancia. La tragedia de Amina sirvió como un recordatorio eterno de que no todo lo que brilla es oro. Desde entonces, el nombre de Kofi se convirtió en sinónimo de terror, y su mansión, abandonada y en ruinas, quedó como un recordatorio macabro de los horrores que pueden esconderse detrás de la riqueza.